Muy buenos días. Continuamos en la mañana amable de la televisión colombiana, la mañana de Teleamiga Internacional, televisión de valores. Hoy en los comentarios y en la entrevista el invitado especial, el concejal de Bogotá, Manuel Sarmiento. Bienvenido. Adolfo, buenos días. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes de Teleamiga. ¿Pica usted en punta en el consejo? Pues arrancamos bien, por lo menos planteando debates importantes para la ciudad, el caso de Transmilenio, de ETV. Eso es lo que se necesita en la Así corporación. Debates. Un mejor control político, más transparencia y un diálogo constante con la ciudadanía. Así es, mucha investigación, argumentos serios y esa comunicación con los ciudadanos es supremamente importante. Felicitaciones de entrada. Muchas Y que gracias, siga así. Adolfo. Vamos con el esquema del programa. La frase del día, abro comillas, la brecha entre los países pobres y ricos se va a cerrar. Ese es de Stiglitz, el Premio Nobel de Economía. No, pues frente a eso, pues es probable que no se haga, sobre todo porque está aumentando la desigualdad entre los países pobres y los países ricos. En la medida en que ellos concentran más ingresos, más capital, pues se va abriendo esa brecha y países como Colombia se están quedando atrasados, sobre todo por estas políticas de libre comercio que destruyen el aparato productivo nacional. La desigualdad, la inequidad es una de las características del mundo actual. Es una de las principales características. Piketty es que acaba de escribir un libro muy importante sobre el tema y muestra cómo ha venido aumentando la desigualdad. En Bogotá, para que miremos el caso de Bogotá, es supremamente grave. El 5% de la población con mayores ingresos concentra el 40% de los ingresos. El 5% de la gente más pobre concentra apenas el 2%. Entonces no tiene asidero la frase de Stiglitz. No tiene asidero. Entre otras cosas, Stiglitz y Piketty están invitados al High Festival en Cartagena. Buenísimo. Qué buena nómina, qué Es buena una nómina. excelente nómina porque son muy Periodistas, buenos. literatos, qué buen evento. Sí, y ojalá, digamos, ese tipo de festivales se popularicen un poco más porque la cultura también está siendo muy reducida. Seguimos con el esquema del programa. Cifras del día. 13.531 casos de Zika se han detectado en Colombia. Así es. Eso se está convirtiendo en epidemia. Salud pública, y es, digamos, el fracaso del sistema de la salud porque no se hacen unas buenas intervenciones en materia de prevención y promoción de la salud, y las soluciones pues son, digamos, algo como quijotescas, diría yo. No se embaracen porque entonces pueden tener ese problema. Esa fue frase del ministro de Salud. Del ministro de Salud. Sí, por ahí no es la cosa. Así es. Más cifras. 62 personas tienen la riqueza de media humanidad, hablando de concentración. El problema de la desigualdad, porque es decir, esa brecha va creciendo y se van concentrando los recursos en unos cuantos cuando la mayoría pues está sufriendo de graves problemas, y en época de crisis económica esa desigualdad tiende a acentuarse muchísimo más. Más cifras. Un bogotano pasa 21 días al año en los trancones. Terrible el gran fracaso de este sistema de transporte público que no ha logrado desincentivar el uso del vehículo particular, porque es pésimo el servicio de Transmilenio y del SITP, es pésimo, además que es supremamente caro. Ese es el tema para la entrevista. Así es. El ascensor sube. Un homenaje póstumo. Diana Turbay, hace 25 años fue asesinada. Un homenaje que se merece porque además ha sido una de las figuras víctimas de esta violencia y todo el problema del narcotráfico que ha habido en el país. Y un abrazo sincero de solidaridad al actual secretario de gobierno, su Miguel hijo Turbay. Miguel Turbay, y a su hija, la viceministra de Comunicaciones, Así es. Carolina Turbay. Sigue en el ascensor, sube también otro homenaje póstumo, se nos fue ese gran humorista, Pacho Sin Fortuna, hombre. Sábados Felices también, se nos fue un gran humorista que todos lo recordaremos. Sube los deportistas, los hermanos Quintana, Dyer, campeón del Tour de San Luis. Excelente, y probablemente este año va a tener muchos más triunfos, y también su hermano que nos enorgullece, y otra vez el ciclismo colombiano saca la cabeza por los colombianos. Nairo, tercer lugar. Así es. Y sube también Sergio Luis Henao, tercer lugar en Australia. Y le fue muy bien también a Chávez. El ciclismo colombiano anda muy bien, a pesar de que el Estado sigue sin apoyar el deporte colombiano. Baja. Sube los aplausos. Sí. Y baja el defensor del pueblo, el doctor Otálora. Los escándalos por acoso laboral y sexual. Sí, terrible. Yo me uno a las voces que están señalando que debería separarse de su cargo porque es un pésimo ejemplo para los ciudadanos. Pero ¿cómo desligar eso? Le faltó tacto, desligar su vida íntima de su vida profesional y laboral. Sí, pero además sobre todo es porque todo funcionario público tiene derecho a su intimidad personal, pero la forma de acoso a sus trabajadores es supremamente grave. Vamos con la entrevista. Transmilenio. ¿Usted por qué se opone al alza en las tarifas de Transmilenio? Pues Adolfo, hay dos opciones para solucionar un grave problema económico que tiene el sistema de Transmilenio. Para que los televidentes entiendan cómo funciona esto. Eso es un negocio, digamos, un servicio privatizado. Sí.
Y por cada pasajero que se sube al sistema, el distrito le reconoce a los operadores privados algo que se llama la tarifa técnica, Sí. que es distinta a la tarifa que pagamos nosotros. Esa tarifa técnica es alrededor de 2.300, 2.400 pesos. O sea, por cada usuario que se sube, el distrito le reconoce eso a los operadores. O sea que es un servicio subsidiado. Exacto, porque nosotros solo pagamos 1.800, entonces los 500 o 600 pesos que faltan los pone el distrito, pero también en nuestra plata porque sale de nuestros impuestos. Entonces, como esa brecha se ha alargado y los subsidios están llegando como a 700.000 millones de pesos al año, o 1 billón de pesos al año más o menos, entonces pues hay una crisis del sistema. Pero hay dos opciones para resolverlo. Una es la de Enrique Peñalosa de aumentar el pasaje, entonces se disminuye esa brecha. Y yo lo que estoy planteando es que en lugar de aumentar el pasaje, Enrique Peñalosa debería renegociar los contratos. ¿Por qué? Porque son contratos que son muy favorables para los operadores privados y son contrarios a los intereses de la ciudad. Pero ¿por qué esa renegociación no se dio en el periodo de Petro? Porque lo que hizo Gustavo Petro en su momento, que lo cuestionamos en el Polo, fue prorrogar esos contratos. Esos contratos que son supremamente leoninos, los prorrogó con mayores ventajas. No me Gustavo diga, una administración de izquierda. Izquierda, entre comillas, le dio esa ventaja a los operadores privados. Y se los prorrogó, pero con mejores ventajas. Por ejemplo, nosotros en la tarifa les pagamos los buses a los dueños a los operadores privados. Y esos buses se los habíamos pagado ya hace rato. Bueno, lo que hizo Gustavo Petro fue extenderle la vida útil de los buses y hoy le seguimos pagando los buses a los operadores privados. Entonces usted llega a una primera conclusión, que esto que está haciendo Peñalosa es consecuencia de las malas decisiones de Gustavo Petro. De las malas decisiones de Gustavo Petro y también de los contratos que diseñó Peñalosa en su primer gobierno, porque esos contratos los diseña Peñalosa de manera muy leonina, los prorroga Petro y ahora estamos en este enredo. Yo lo que estoy diciendo es, mire, Adolfo, hay una cifra que a mí me parece escandalosa. La rentabilidad, o sea, las ganancias de los operadores privados de Transmilenio llegan al 15% sobre el patrimonio. Para que ustedes comparen una cifra, la rentabilidad de las 200 empresas más grandes del país, el promedio de esa rentabilidad es del 7.2%. ¿Y la de Transmilenio? La de Transmilenio es del 15%. Entonces están ganando el doble de rentabilidad que lo que ganan las 200 empresas más grandes del país. ¿Cuál es la distribución de esas utilidades de Transmilenio? Entonces, ¿cómo se distribuyen los ingresos? De cada 100 pesos que le ingresan al sistema por pasajes, 5 pesos van para el distrito, solo 5 pesos, y 95 van para los privados, para los operadores y para la empresa de negocio. ¿Todo en bandeja para los privados? Prácticamente todo, con esta gravedad. El distrito es el que hace la mayor parte de las inversiones, porque le toca construir las vías, las estaciones, hacerle mantenimiento. Las losas de la Caracas, los privados no ponen un solo peso para poder arreglarlas. Y mientras el distrito asume la mayor parte de las inversiones, se queda con la menor parte de los ingresos del sistema. Eso hay que revisarlo y hay que revisarlo. ¿Y ese diseño es de la anterior administración de Peñalosa? Eso es del diseño del gobierno de Enrique Peñalosa, continuó en los gobiernos, entre comillas, de izquierda y fue prorrogado por el gobierno de Gustavo Petro. Si no es con ese incremento de tarifas, ¿cómo lograr un equilibrio del sistema? La ley le permite al gobierno que en caso en que se esté afectando la prestación de un servicio público, como en el caso de Transmilenio, puede entrar primero a pedir una renegociación de los contratos, sentarse con los contratistas y decir, mire, ustedes tienen muchas ganancias, bajémosle. Y si los privados no están de acuerdo, la ley también le permite hacer una modificación unilateral de esos contratos. Eso está contemplado desde el punto de vista legal y eso tiene todos unos fundamentos jurídicos. Usted que es abogado, en forma unilateral, sí, a mí no me gusta el contrato, entonces no continúo con el contrato. Claro, porque en contratación estatal hay una figura que se llaman las cláusulas exorbitantes. Sí. Eso viene desde el derecho francés y le permite al Estado, en estos casos particulares y por unas justificaciones concretas, entrar a modificar de manera unilateral los contratos públicos. Entonces, esa debe ser la orientación, renegociar. Así es. Pero el incremento ya está. El incremento ya está y pues los ciudadanos tendrán que organizarse y exigirle al gobierno que renegocie esos contratos. Y a pesar de que la idea originalmente funcionó, el servicio actual es malo. Es pésimo porque es que Transmilenio tiene dos problemas. Uno es que en él se privilegia el negocio de los operadores privados. Pero el otro es un problema técnico. Ahí estoy escribiendo un artículo, Adolfo, sobre ese tema. ¿Y por qué no me adelanta algo? Bueno, estoy revisando y la famosa frase de Enrique Peñalosa que Transmilenio hace lo mismo que lo que hace un metro no es cierto. En cuanto a capacidad, velocidad, comodidad, los metros superan en bastantes niveles a sistemas como los de Transmilenio. Usted es un hombre de mundo, no me hable de comodidad del metro. Sí, hay unos que tienen problemas. No, comodidad del metro no. Revise lo de los empujadores en Tokio. Esa es una de las líneas que tiene problema, pero incluso usted ve, y el hacinamiento en cifras es peor en Bogotá. En Bogotá tenemos un hacinamiento de 8 pasajeros por metro cuadrado. ¿En Transmilenio? En Transmilenio. La incomodidad. En Tokio, con todos los líos que tienen de 7.2 pasajeros por metro cuadrado. Pero en general,
Es que los metros tienen una ventaja que no tiene Transmilenio. Pues digamos el de Tokio, que es el que menos comodidad México tiene. también es ingrato. México también tiene líos, pero es veloz. O sea, uno se Es tiene que que, aguantar eso, es pero que llega rápido. ese es el tema general, el marco general es ese, que se sacrifica comodidad por velocidad. Exacto. No solo en Tokio, en México, sino en el muchas resto del mundo. partes. Eso Transmilenio es incómodo, pero además es lento. O sea, la velocidad promedio de Transmilenio es de 26 kilómetros por hora. México, por ejemplo, 35 kilómetros por hora. Moscú, 41 kilómetros por hora. ¿Cómo incide eso en la canasta familiar? Pues eso va a afectar porque, según los estudios, alrededor del 10% de los ingresos de los bogotanos lo tienen que destinar al transporte, de las personas con ingresos más bajos. Al encarecerse el pasaje por encima de la inflación, por encima del salario mínimo, va a afectar la canasta familiar porque van a tener que recrearse menos, vestirse menos, comer menos para pagar el pasaje de transporte El incremento público. es del 11% para Transmilenio. Y el 13% para el 13%. SITP. El SITP no está funcionando. No funciona bien. ¿Qué hacemos con los colados? Bueno, ese es otro problema, pero yo creo que en la medida en que el sistema sea mucho más agradable y menos costoso para la gente, es posible reducir el problema de los colados en el sistema de Transmilenio. Grato verlo. Adolfo, usted, muchas gracias por su invitación. Vamos mañana con un debate muy interesante. Sobre ETV, exactamente. ETV. Invite usted a todos los... Bueno, los invito a todos los televidentes. Mañana vamos 9 de la estar noche, a las 9 de la noche. El gran debate. Con la concejal Lucía Bastidas y con el doctor Francisco Noguera, del lado en defensa de ETV, o sea, en contra de la privatización, vamos a estar Abel Amado, que es dirigente del sindicato de ETV, y Manuel Sarmiento, concejal. Primero en Teleamiga Internacional, en la entrevista con Adolfo. Cierro con esta frase célebre. El mundo que hemos creado es el resultado de cómo pensamos. No podemos cambiarlo a menos que cambiemos la manera de pensar. Albert Einstein. Y le agregaría algo, el mundo que hemos creado es el resultado de cómo piensan quienes gobiernan al mundo. Muy bien. Grato verlo, grato verlo. Esa es la frase con que cerramos el programa. Ya continuamos en la mañana amable de la televisión colombiana, la mañana de Teleamiga Internacional, Televisión de Valores.